Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy les voy a explicar lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con Power BI, puede que pase la situación en donde estamos cargando tablas que realmente no tienen una gran cantidad de datos, sin embargo nuestro reporte se demora mucho en cargarlas. Y es en ese momento en donde nosotros necesitamos hacer un análisis exploratorio y decir cuánto está pesando la base de datos que yo estoy cargando, cuáles son las columnas que tienen mayor contenido, cuánto pesa una columna en específico de la base de datos y si yo la puedo eliminar o dejarla o buscar la forma de hacer esa tabla mucho más pequeña para que mi modelo de datos cargue mucho más rápido. Pero en Power BI, ¿cómo haríamos eso? Y es, sí puede que hayan formas desde Power BI de hacerlo, de validar cuánto pesa toda la base de datos, pero el detalle de cuánto pesa una columna en específico con respecto al total general va a ser un poco más difícil encontrarlo. Y es en ese momento que vamos a utilizar la extensión que yo les voy a brindar. ¿Qué vamos a hacer con esta extensión y para qué nos sirve? En esta extensión nos sirve principalmente para tres cosas. Uno es para analizar todo el modelo de datos y todas las tablas que yo estoy cargando a mi Power BI. Es decir, si yo tengo 10 tablas cargadas, él me va a decir cuánto pesa cada una de ellas, cuál es la tabla que pesa más y me va a dar el porcentaje de participación con respecto al peso de todas las demás tablas y teniéndola en cuenta claramente allá mismo. También, si yo quiero analizar esa tabla en específico y tener un detalle de cuánto pesa cada columna de solo esa tabla, también me lo va a poder proporcionar. Y otra cosa importante a mencionar es que si nosotros estamos creando medidas en DAX y evidentemente puede que nosotros no sepamos identarlas de forma correcta, esta herramienta nos va a permitir identarlas todas las medidas DAX que nosotros tengamos en nuestro informe de Power BI de forma masiva. Así que si no sabes realizar ninguna de estas tres opciones que yo te acabo de brindar, que a ti te lo explico en lo que queda del video. Acá nosotros estamos en este Power BI y yo tengo estas bases cargadas. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas cargadas y la tabla de medidas, ¿cierto? Pero ahora yo quiero analizar cuál es el peso de cada una de esas tablas y cuál me representa más en mi modelo de datos, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden ver acá en la parte superior, yo tengo una opción que dice herramientas externas. Si yo me voy a herramientas externas y le doy acá clic en Bravo, me va a abrir una pantalla nueva y una vez cargue me va a aparecer lo siguiente. En la parte izquierda me aparece analizar del modelo. Después me aparece el formato de las medidas DAX, que ahorita lo vamos a mirar. Y también me va a aparecer el exportar data. También voy a tener una tabla calendario, pero esa no la vamos a ver en este video. Vamos a ver esta de analizar el modelo. Miren, aquí directamente, como pueden ver, si yo le acá en mostrar todo, me va a aparecer directamente esta información que corresponde a una tabla. Voy a filtrarla acá, le doy clic acá y aquí me aparece todas las tablas que yo tengo en mi modelo de datos, ¿cierto? Y miren, me dice, ese modelo de datos, la primera tabla que se llama ventas piso 1, pesa 2.01 megabytes, ¿cierto? Que tiene un peso de participación, el porcentaje del total general de participación, esta tabla me va a abarcar el 49%, ¿cierto? Listo, entonces yo sé que el 100%, esa tabla en peso me está abarcando el 49% de todas las tablas. Perfecto. Ahora tengo la ventas piso 1, ¿cierto? Esa es un poco más liviana. Pasé de tener 2 megabytes a tener 1.68 megabytes. Y esta me va a abarcar el 41% del porcentaje del total general. Ya sabemos que estamos hablando del peso. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar en primera instancia y como primera conclusión, estas dos tablas me están generando casi el 100% del peso de todo mi archivo en Power BI y todavía me falta consultar otras 4 tablas. Es decir, que la información que tienen estas dos tablas pues es bastante significativa. Listo, pero ahora vamos a decir que no nos vamos a quedar solo con ese detalle, sino que queremos ir un poco más a fondo. Entonces yo quiero analizar directamente solo una tabla que va a ser esta de ventas piso 2, ¿cierto? Le voy a dar clic acá y miren que cuando yo le di clic acá me desglosó directamente las columnas de las que se compone esa tabla. Entonces esa tabla se compone de el precio de venta, la fecha, la tienda, las unidades y el tráfico y una que se llama supergrupo y tipo de venta. Perfecto. Y ahora si yo quiero analizar directamente el peso de cada una de esas columnas, lo puedo hacer. Entonces yo sé que la columna que se llama ventas pesa 542.99 kilobytes, ¿cierto? Va a pasar así de la misma forma con la siguiente. Esta pesa 454, tiendas pesa 397, unidades pesa 381. Si yo comienzo a sumar todas las columnas de las que se compone esta tabla, me va a dar el 2.01 megabytes, que es el que tengo acá. Entonces aquí yo ya puedo analizar, listo,
Esta columna de ventas, en efecto, la estoy utilizando. Sí, la estoy utilizando, pero en caso de que yo realice o tenga una base en donde tenga una columna con este peso y no la estoy utilizando, directamente ya puedo saber que la voy a eliminar y también puedo saber directamente cuánto beneficio le estoy generando a mi modelo de datos cuando elimino esa columna. Y de esta forma yo puedo hacer el análisis con cada una de las tablas. Y miren que aquí en la derecha aparece algo muy importante y es un gráfico de lo que abarca cada tabla que yo estoy cargando. Entonces tengo la tabla que se va a llamar ventas piso 2 y ventas piso 2 va a tener la columna de ventas que abarca un gran espacio acá que me dice directamente también el peso, 542. Después la más pesada va a ser entre fecha y tienda, ¿cierto? Después va a pasar unidades, tráfico y los que casi no tienen participación por el peso pues van a ser más pequeñas. Y así lo mismo con ventas piso 1, ¿cierto? Si yo quiero descargarlo, lo puedo hacer y me va a descargar un archivo VPAX. Y algo importante que yo quiero mencionar acá es lo siguiente. Como ustedes pueden ver, yo tengo aquí medidas DAX y miren que esta medida DAX estaba calculada de esta forma. Es decir, todo está en una misma línea, ¿cierto? Pero esto realmente puede que no sea lo más beneficioso. Esto debe tener una estructura para que se entienda un poco mejor. Vamos a darle esa estructura, es decir, vamos a colocar esa indentación. Pero yo la quiero hacer en todas de forma masiva porque miren que todas tienen una línea y yo quiero indentarlas para que sea en varias líneas y se vea más organizado. Entonces volvemos a lo mismo. Yo voy a ir acá a la pestaña que se me había abierto y voy a colocar acá en formatear DAX. Cuando yo le doy aquí en formatear DAX, él me va a reconocer todas las medidas que yo tenga en mi modelo, independientemente en la tabla que esté. Él me va a reconocer si es medida DAX o no. Las voy a seleccionar todas y todas se van a identar y van a quedar de forma correcta, ¿cierto? Puede que las medidas, pues como no eran tan largas, en este caso vamos a ver cómo quedaron. Miren, por ejemplo, esta, cómo quedó. Antes yo la tenía en una sola línea, pero en este caso la identó y me la colocó en dos líneas, ¿cierto? Y así se entiende un poco mejor. Esta calculate me la bajó a la segunda línea y me colocó el calculate, en efecto, pues ya en la segunda línea. Voy a ver qué más hizo. Esta también exactamente hizo lo mismo porque era un calculate. Y esta también en la suma me la dividió en dos para que me diga, bueno, usted primero está sumando esto y después luego llegas y sumas esto, ¿cierto? Y así me lo hace con cada una de ellas. Entonces todo me lo baja a la segunda línea. Si yo tuviera una medida que se componga de varias filas, él me las va a indentar de forma estructurada para que se entienda mucho más fácil y ya quede de forma más organizada. ¿Para qué más nos sirve Bravo? Para lo que lo vamos a utilizar también es, vamos a darle clic otra vez, para exportar la data. Yo tengo aquí estas tablas. En efecto, medidas me va a aparecer como un error porque medidas es una tabla que yo estoy creando, valga la redundancia de medidas, y no lo voy a poder exportar. Pero si yo quiero hacerlo, digamos yo voy a exportar en nuestra tabla tiendas, ¿cierto? Yo le digo acá en qué formato lo quiero exportar, Excel o CSV. Y si quiero exportar un resumen o no, lo voy a quitar esto y yo lo voy a exportar en Excel. A ver, me voy a ir acá a esta parte y le voy a dar en exportar seleccionados. Aquí me va a abrir la carpeta en donde me dice, bueno, en dónde la quieres guardar. Yo la quiero guardar en descargas. Aquí se descarga de forma muy rápida. Me dice cuántas columnas directamente se están descargando, 122. Y yo voy acá y abro directamente mi base y en efecto era la que yo quise descargar, que es esta, ¿cierto? Y esto es bastante ganador porque cuando yo quería directamente descargar una tabla desde mi Power BI, pues me tocaba básicamente o copiarme toda la tabla o abrir Power Query y descargar esa tabla. Sin embargo, puede que fuera un paso mucho más demorado. En cambio aquí con esta herramienta ya lo puedo hacer de forma más fácil. Pero ahora el punto importante, ¿cómo descargo la herramienta? Para hacerlo nos vamos a ir a nuestro navegador y vamos a colocar Bravo for, voy a acercarlo acá un poquito, for Power BI, es esta segunda opción. Y aquí vamos a ver esta opción que nos dice Bravo for Power BI y el icono es rojo, no le vayan a dar clic en otro. Vamos a dar clic acá y aquí me aparece la página de Bravo. Voy a ir a lo último. Aquí esta página, importante, aquí eran donde yo les decía que me las formateaba de forma correcta, me las identaba. Así es como Power BI con la herramienta va a identar nuestras medidas DAX y no las va a dejar en una línea sola como pues en muchas ocasiones lo podemos realizar. Aquí también me dice lo que yo les expliqué del peso de cada una de las columnas y nos va a dar más detalles de lo que se puede hacer en la herramienta.
Sin embargo, nosotros nos vamos a ir a la parte de abajo y le vamos a dar en descargar de GitHub. Entonces le damos clic acá y nos va a abrir esta página y vamos a ir a esta que es la recomendada. Entonces ustedes le van a dar clic acá y les va a descargar un ejecutable. Después de que ustedes lo ejecuten, tendrán que cerrar su Power BI y volverlo a abrir para que se les instale de forma correcta y ya les aparezca la opción de herramientas externas. Una vez les aparezca herramientas externas, solo tendrán que darle clic acá y como pueden ver, esto se le abrirá de forma automática y ya les va a analizar todo su modelo de datos que tienen aquí cargado con las tablas y las columnas que ya tienen registradas. Ya sabes que si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Select Data, en donde encontrarás mucha más información que te ayudará en tu aprendizaje como analista de datos o ingeniero de datos. Muchas gracias.